Regresamos con ustedes. Y quiero, antes de presentar al doctor, darle su saludo, darle las gracias a los amigos que están en sintonía. Ismael Cruz Medina, un amigo de hace más de 40 años, a quien le he cogido un aprecio, y él a mí, de profundidad, de la visión y de la amistad. Gracias, Ismael, por levantarte temprano a ver esto, y espero que Dios siga proveyéndote bienestar y salud. Y Elizarda, que es una asidua televidente de este programa, Elizarda Ramírez, así está con nosotros permanentemente ahí. Así que gracias. Ustedes y nosotros vamos a escuchar ahora las palabras, las orientaciones del doctor Alfredo Polanco, a quien saludamos. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal, Licho? Saludos a todo nuestro público que, como cada lunes, están ahí pendientes sobre el tema que trataremos cada lunes. En el día de hoy vamos a tratar sobre dos temas importantísimos: cáncer de riñón, y el segundo tema, un tema corto, es sobre la correcta administración de medicamentos. Y vamos a iniciar por este último tema. Los pacientes, o la mayoría de las personas por encima de los 45 años, generalmente tienen que utilizar un medicamento, o dos medicamentos o más. Porque a partir de esa edad es que comienzan la mayoría de las enfermedades, aunque una persona a cualquier edad puede tener cualquier patología. Sin embargo, después de los 40 años viene la hipertensión arterial, viene la diabetes, viene la artritis reumatoidea, algunos problemas de hepáticos, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, colesterol, triglicéridos altos. Entonces, por eso muchos pacientes tienen que tomar una serie de medicamentos. Y la semana pasada estuvimos conversando sobre el correcto guardado de los medicamentos a propósito de las altas temperaturas. En el día de hoy, brevemente, conversaremos sobre la periodicidad del uso de los medicamentos. Por ejemplo, si usted es hipertenso, usted debe de saber que los medicamentos de la presión se toman todos los días. Lo ideal es que sea a la misma hora. Y esto a propósito de que tengo a un sinnúmero de pacientes que, por ejemplo, por el hecho de que no se han desayunado, me dicen: doctor, no me he tomado los medicamentos porque no me he desayunado todavía, siendo las 11 de la mañana. Cuando interrogamos al paciente, ese paciente comúnmente se toma los medicamentos a las 7 de la mañana. Son las 11, han pasado 4 horas y no se han tomado sus medicamentos. Entonces es posible que este paciente, por haber tardado más de 4 horas, tenga algún problema ya cuando le tomemos la presión. Entonces es importante la periodicidad, la misma hora, aunque pueda haber una diferencia mínima. Importante recordar que esos medicamentos de la presión, tengo que hacer mucho hincapié en esto, no tiene que ser administrado con alimentos. O sea, el paciente dice: no, porque si me lo tomo en ayunas me puede provocar malestar gástrico. Generalmente esos medicamentos antihipertensivos no provocan problemas gastrointestinales. Claro, algunos medicamentos, por ejemplo, para la diabetes, como son la metformina, podrían provocarlo, pero es importante que usted se tome sus medicamentos a su hora, o sea, no pasarse por hora. Lo mismo ocurre con los antibióticos. Por ejemplo, cuando usted le administra un antibiótico que va cada 8 o cada 12 horas o cada 24 horas, tiene que saber que no es con el desayuno, almuerzo y cena, como muchos pacientes piensan, porque si usted desayunó a las 8 de la mañana y almorzó a la 1 de la tarde y cenó a las 7 de la noche, pues cuando usted vuelva a tomárselo después de las 7 de la noche, un medicamento que debe de ir cada 8 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana, que fue que desayunó, ya han pasado 12 horas. Entonces, eso le quita efectividad a ese tratamiento antibiótico que está llevando, que debe de ser cada 8 horas. Lo mismo
que si es cada 12 horas y usted se lo tomó a las 8 de la mañana, pues lo ideal es que se lo tome a las 8 de la noche. Y por eso ustedes van a ver, van a notar que en los centros de salud, clínicas, hospitales, el equipo de enfermería lo despierta a medianoche, porque si el antibiótico, por ejemplo, el medicamento, le toca a las 4 de la mañana, es ideal que sea esa la hora en que se le administre el medicamento para llevar una secuencia. No es necesario, no es indispensable que usted, para tomarse el medicamento, siempre tenga que tomar, sin tener incluso ningún malestar gástrico, un inhibidor de bomba de protones, llámese omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, etcétera. De hecho, hay medicamentos que se va a disminuir su absorción cuando se está utilizando un medicamento de estos, inhibidor de bomba de protones, para evitar el malestar gástrico, cuando muchas veces el problema gástrico está en la mente, porque muchos medicamentos de esos no tienen por qué hacer efectos a nivel gastrointestinal. Lo mismo, por ejemplo, las multivitaminas, hierro sobre todo, que generalmente las personas se lo toman con cada comida, pues lo ideal es con un pH muy ácido, sin omeprazol, sin esomeprazol y sin nada, y lejos de las comidas, porque así va a haber una mayor absorción del medicamento. Entonces, quería darle ese tip sobre la correcta administración de medicamentos. Ah, bueno, antes de que se me olvide, de verdad, bastante importante. Por el hecho de que usted sea diabético, sea hipertenso, y cada vez que vaya donde su médico, le encontraron la tensión arterial, la presión que está normal, le encontraron la glicemia que está normal, por favor, no deje los medicamentos. Usted tiene la glicemia controlada gracias a esos medicamentos que está utilizando. Usted tiene la presión controlada gracias a esos medicamentos que está utilizando. Inmediatamente usted deje esos medicamentos, usted va a tener lógicamente un aumento en los niveles de glicemia, un aumento en los niveles de presión, y posiblemente si usted no se chequea la presión, usted no se va a dar cuenta de que tiene la presión descontrolada, que la tiene alta. Del mismo modo, la glicemia, porque estas son enfermedades que generalmente no te van a dar ninguna sintomatología. Por ello, es bastante importante que cuando usted vaya a su médico, sea por la causa que fuere, es ideal que ese médico le tome la presión. Todos los médicos estamos capacitados. Es una necesidad imperiosa, es una obligación que cuando usted vaya al médico se le tome la presión. Y el paciente debe de saber, porque a veces no le decimos al paciente cuántos son los niveles de presión que tiene. Y el paciente tiene derecho a saber cómo está su cuerpo. El paciente tiene derecho a saber que una presión 12,8 es 120/80, que es completamente normal. El paciente tiene derecho a saber que su frecuencia cardíaca está muy bien cuando está por encima de 60 o por debajo de 100. Algunos autores consideran que por encima de 50 latidos por minuto. O sea, son datos que usted debe de conocer de su cuerpo y que puede pedirle a su médico que se lo diga, porque mientras más conocimiento usted tiene de su cuerpo, usted va a cuidar más a esa máquina que nos dio el Creador, que nos creó, Dios Todopoderoso. Bien, vamos ahora a conversar, Licho. Si tiene alguna pregunta, pueden ir guardándola. Vamos a hablar sobre lo que es el cáncer de riñón. A propósito de que cada tercer jueves del mes de junio se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Riñón. Bien, los riñones son dos órganos que están en la columna lumbar, o sea, detrás, en la espalda, ahí. Tenemos esos dos órganos que son los encargados de provocar o de limpiar lo que son nuestra sangre, de eliminar los desechos tóxicos. O sea, todo lo que nosotros comemos, vamos a tener un bagazo de todo lo que comemos, que es la materia fecal. Pero vamos a tener entonces todos
aquellas partículas más pequeñas, que son la urea, la creatinina, el sodio, potasio, cloro, el magnesio, etcétera. Muchas sustancias como fenoles, indoles, muchos tóxicos, metabolitos de medicamentos que se van a eliminar por los riñones. Ahora, ¿qué ocurre? Este órgano o estos órganos pueden dañarse, pueden tener cáncer. Entonces, es importantísimo que sepamos cómo se manifiesta el cáncer de riñón y cuáles son las principales causas que conllevan al cáncer de riñón. Y aquí tenemos una imagen importante. La principal causa es el tabaco. Cuando una persona deja de fumar, disminuye un 40% la posibilidad de tener cáncer de riñón, ya que el tabaco es la principal causa. También el hecho de comer muchas comidas chatarra y hacer menos ejercicios, ya que la obesidad, el paciente obeso es el que tiene en segunda intención más posibilidades de cáncer de riñón. O sea, que estos son los dos principales factores de riesgo para que un paciente tenga cáncer de riñón. De ahí la importancia de dejar de fumar, de ahí la importancia de hacer ejercicio y tener una dieta saludable. O sea que es bastante importante esto. Otro factor importante del cáncer de riñón es la hipertensión arterial descontrolada. O sea, los pacientes con una presión descontrolada también son factores que tienen que tomar en cuenta para lo que es la etiopatogenia del cáncer de riñón. Hay otros factores como son las litiasis renales, la poliquistosis renal en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, por ejemplo, los quistes renales múltiples en estos pacientes que tienen varios años en diálisis, etcétera. Entonces, importante saber cómo se manifiesta. Lo primero que vamos a tener es que el paciente va a presentar sangre en la orina. Por eso es importantísimo, bueno, tomando en cuenta que la principal manifestación se presenta en los hombres. El hombre es más propenso a tener cáncer de riñón. Y lo primero que el paciente va a notar es que en cada examen de orina le va a salir sangre, o sea, hematuria, macromicroscópica. Eso es lo más frecuente. Luego va a tener lo que es el dolor lumbar. Y ese tumor, en la medida en que va creciendo, va presentando mayores manifestaciones clínicas. Y posteriormente, el paciente va a tener, después del dolor de espalda, de la sangre en la orina, falta de apetito, va a tener pérdida de peso, va a salir en el hemograma anemia y luego va a tener limitación de la actividad física. Entonces, cuando se le realizan los análisis, es importante que sea interpretado de manera adecuada. ¿Por qué? Porque puede pasar desapercibido, ya que no siempre vamos a tener factores genéticos, pero aunque sí los hay, pero hay pacientes que no, la mayoría no tienen ningún factor genético asociado al cáncer de riñón. Entonces, es importante saber, que sepan, que por ejemplo, 1 de cada 3 pacientes con cáncer se diagnostica de manera tardía. Entonces es importante saber que mientras más temprano se diagnostique el cáncer de riñón, pues mejor será el pronóstico. ¿Por qué ocurre? Si tenemos un tumor pequeño, menos de 7 centímetros, por ejemplo, pues el tratamiento definitivo, que en la mayoría de los casos es un tratamiento curativo, es la cirugía. En este caso, usted debe de saber que tenemos 2 riñones y que si usted tiene cáncer, generalmente es en un solo riñón, pues se puede hacer una cirugía parcial, extirpación del tumor, o si ya está muy avanzado, pues se puede hacer una extirpación completa de lo que es el riñón. Pero en la mayoría de los casos, cuando el paciente se hace el diagnóstico temprano, se hace una cirugía parcial del riñón, es decir, una nefrectomía parcial. Y de ahí la importancia de que ese paciente sea derivado al urólogo y al oncólogo para evitar la pérdida de tiempo. Si el cáncer de riñón está muy avanzado, pues ya ese paciente, aparte de la cirugía, que es el tratamiento de elección, pues va a requerir pues
pues la quimioterapia, puede requerir radioterapia y puede requerir inmunoterapia. Pero es importante que nosotros hagamos el diagnóstico a tiempo. Por eso es relevante que todo paciente, sobre todo masculino, mayor a 60 o 65 años, que tenga esa sintomatología de hematuria, es decir, sangre en la orina, dolor lumbar, puede tener una masa palpable en el abdomen, debe de acudir inmediatamente al médico y no postergar esa visita al médico. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted dure semanas, meses en su casa, ese tumor va creciendo y posiblemente cuando usted llegue al médico, pues ya va a tener complicaciones importantes como es la metástasis. Cuando ya un tumor ha hecho metástasis a otros órganos, ya usted sabe que lo que hay es un tratamiento paliativo. O sea, lamentablemente no podemos hablar de curación de un cáncer de riñón. Sin embargo, si ese tumor se diagnostica a tiempo, se puede hablar claramente de la curación. Y esto porque usted puede vivir correctamente sin ningún tipo de problema con un solo riñón. Simplemente usted se hace de cuenta que se donó un riñón y ya usted puede vivir su vida perfectamente bien. Por ejemplo, hay donantes de riñón vivo que le donan a cualquier pariente. Pues si usted tiene un cáncer de riñón y se ha diagnosticado de manera temprana y le hacen una nefrectomía parcial o total, pues usted puede vivir perfectamente siempre y cuando no haya habido metástasis a otros órganos. Vamos a ver, Licho, si tienen alguna pregunta, Doctor, pues tanto de cáncer de riñón como de el correcto uso de medicamentos, que yo entiendo que posiblemente hayan personas que tengan alguna duda sobre esto. usted ha tratado dos temas, doctor, muy importantes, que el correcto uso de los medicamentos implica una disciplina que casi amerita como un cambio de cultura para las personas. Porque es que una persona dice, yo tengo que tomármelo a las 7 y a veces como que no debería requerir que una tercera persona como una enfermera, a quien tenemos que valorar, tenga que acudir a ponernos el medicamento, a veces en nuestras casas, a veces se nos olvida y duramos un tiempo, 2 horas, 4 horas más tarde, sin consumir el medicamento que debemos consumir. Eso amerita como un proceso, qué sé yo, de educación. Por eso el tema que usted trae es interesante, es siempre ser perseverante en la orientación en esa parte. Y yo se lo voy a agradecer mucho. Y segundo, yo conocí una persona en Estados Unidos, es dominicano. Él debe estar escuchando el programa porque él me dice que todos los lunes lo escucha. Pero él tiene 20 años con un trasplante de riñón que él donó, o sea, que se lo donó un hijo, porque él, Sí. no recuerdo qué pasó, pero se le afectó bien su riñón y le hicieron ese trasplante. En Estados Unidos parece que no es tan difícil entrar en la lista de espera y ser beneficiado con eso. 20 años él tiene, ahora mismo tiene cerca de 65 años, creo que debe tener ahora mismo con su riñón. O sea, él tenía 40 y algo, cuando el hijo de 20 y algo le donó el riñón. Y ahora el hijo sobrevive con uno y él sobrevive con el trasplante. Correcto. Importante el dicho sobre lo que acabas de decir. Fíjate, para los pacientes trasplantados que me están viendo y los que me verán más tarde, es importante que sepan que es estrictamente indispensable que tenga 1 hora, y el médico así se lo dice, para tomarse sus medicamentos, porque de lo contrario, ese paciente puede hacer un rechazo. Por ejemplo, hay medicamentos que se le dice claramente, micofenolato mofetil, por ejemplo, cada 12 horas, 8 de la mañana, 8 de la noche. O sea, tiene que haber una disciplina estricta, porque cuando ese riñón no siente que tiene los medicamentos inmunosupresores, el cuerpo va a rechazar ese riñón. Y tengo casos en nuestro país de pacientes. Tuve un paciente que se trasplantó, pero se le dañó un vehículo y duró 2 días bregando con ese vehículo sin él ser mecánico, sino que se lo llevó su mecánico, pero estaba pendiente
y no estuvo pendiente a su trasplante de riñón. Pues ese paciente hizo un rechazo con 6 meses de trasplantado. O sea, el paciente se descuidó. Y lógicamente no volvió a trasplantarse porque quien lo donó fue una hermana, ya no tenía más donante, el paciente volvió a diálisis y fue una depresión tan grande que el paciente posteriormente, lamentablemente, falleció. O sea, que es importante por eso darle un seguimiento estricto a lo que es la medicación, el horario, la periodicidad de la medicación. O sea, no podemos descuidarnos con esto porque hemos tenido en muchos casos desagradables. Y mira una cosa, por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice claramente, aproximadamente el 50% de los pacientes que son hipertensos no están controlados, pero es por diversas causas. Una es porque posiblemente el costo de los medicamentos es bastante caro, pero otra es también porque el paciente muchas veces dice, pero no voy a hacerme adicto a tantas pastillas, porque tomo 3 pastillas para la presión, pero por Dios, lo que pasa es que con un solo medicamento usted no se controla, ni con 2 tampoco. Entonces, por eso, su médico le puso 3 medicamentos. Entonces, es importante que esos 3 medicamentos usted se lo tome y se lo tome a su hora adecuada. Por eso usted va a ver que a veces, cuando así lo amerita, le ponemos nifedipina, Restar, 30 miligramos, 8 de la mañana, 8 de la noche. Bisoprolol, 8 de la mañana, por ejemplo. Clonidina o catapersán, 8 de la mañana, 2 de la tarde y tanta de la noche. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por qué es importante la periodicidad, por qué ponérselo a sus horas, no cuando el paciente crea que es más relevante, no cuando el paciente tenga comodidad. Si usted tiene un medicamento que va cada 12 horas, tómeselo cada 12 horas. Y no solamente es así con los antibióticos, es así con todos los medicamentos para la diabetes. Usted ve que si a usted le pusieron insulina en la mañana, insulina en la tarde y le pusieron insulina rápida 3 veces al día, usted tiene que ponerse esa insulina 3 veces al día, porque después vienen las complicaciones crónicas de la diabetes, el paciente quedó ciego y entonces le echan la culpa a los medicamentos. Ah, pero que eso me dejó ciego. No, usted quedó ciego porque no estaba utilizando los medicamentos como manda. Y lamentablemente esa azúcar alta constantemente le va a dañar la retina. Usted le dio un infarto porque dejó de tomarse los medicamentos de la presión y esa presión a las 2 de la mañana estaba sumamente alto y usted estaba durmiendo, le dio un edema agudo de pulmón, usted le dio un infarto y fue por eso. Fíjese que muchos de los efectos eh, deleteros pasan a medianoche, porque a veces hay pacientes que ameritan medicamentos para la presión cada 12 horas. Entonces, el paciente se tomó solamente el de las 8 de la mañana, no se tomó el de las 8 de la noche. ¿Qué ocurre? En la medida en que pasan las horas, ya se ha perdido el efecto antihipertensivo de ese medicamento. Y esa presión a las 11 de la noche ya está alta, a la 1 de la mañana está muy alta, a las 2 de la mañana el cuerpo no aguanta, el corazón no aguanta y viene el infarto y viene el edema agudo del pulmón. Entonces, es importante que compartan este programa porque el médico no siempre tiene el tiempo de explicarle esta situación a cada paciente. Pero si usted que está viendo este programa, usted lo divulga, lo retuitea, lo promueve, pues muchos pacientes van a decir, ah, pero es así. Pero claro que es así, no fue por amor al arte que su médico le puso el medicamento cada 12 horas o cada 8 horas. Nosotros tomamos una presión siempre y vemos, incluso a veces le hacemos el mapa, que es el monitoreo ambulatorio de presión, y vemos que a qué hora es que ese paciente tiene la presión más alta. Entonces, nada en medicina es por amor al arte, por eso que decimos, en medicina no siempre 2 más 2 son 4. En medicina, el medicamento que usa su padre no siempre lo puede usar el hermano, el hijo, la madre, etcétera. Por eso es importante que cada quien sea evaluado y tenga una indicación de su médico.
Bueno, pues gracias, doctor. Yo creo que hoy hemos orientado, usted ha orientado a gran cantidad de ciudadanos del mundo que han tenido este padecimiento y que pueden todavía ser precavidos en no contraer cáncer de riñón. Usted ha dicho claro, ejercicio, no consumo de tabaco, ni consumo de comida chatarra. 3 básicos puntos para nosotros, no solo el cáncer de riñón, sino de muchas enfermedades que nos acusan por el consumo de esos artículos que usted ha mencionado. Gracias, doctor, y como siempre agradecido de toda la población que nos ha sintonizado en el día de hoy. Que Dios le bendiga. Amén, gracias. Igualmente, el próximo lunes, si Dios quiere, estaremos aquí presentes. Qué bueno, que la pase bien. Ustedes y nosotros vamos a una pausa ya después de estas palabras del doctor Alfredo Polanco. Vamos a una pausa.